Muchísimas gracias nuevamente, Vero, por estar aquí otra vez, por haber propuesto esta última reunión del año, porque la vez pasada quedaron muchas preguntas sin contestar. Ahora tratamos de hacerlo más ordenado, enviando antes las preguntas para que nos dé, pues para tener más tiempo. Muchas gracias, Vero, y gracias también a Fer, que andas por aquí. Hombre, con mucho gusto y pues vamos a tratar de que nos alcance el tiempo y si no, pues ayude. Fer es una neuróloga que está terminando ya el curso de alta especialidad en esclerosis múltiple y el plan es que ya se regrese a Monterrey. Entonces, para que quienes sean de Monterrey también sepan que ya prontamente van a tener ahí una especialista excelente que los pueda atender por allá. No, y aparte, como aquí estamos por Zoom, le vamos a seguir diciendo, Fer, conéctate, ¿no? Correcto. Aprovechando. Pues ya si quieren, nada más a lo mejor pues, quien no tenga sus micrófonos para que se escuche mejor. Y a ver, te empiezo a leer las preguntas, Vero. Primera es Azucena y dice, yo aún no tengo diagnóstico. Un día desperté con una parálisis facial derecha, pierna y brazo derechos adormecidos y visión doble. Acudí con el médico general, quien diagnosticó neuralgia del trigémino y neuritis óptica. Después acudí con un neurólogo quien me habló de la esclerosis múltiple. Aún tengo pendiente la resonancia. Mi duda es, ¿qué tengo que hacer para el diagnóstico? Entonces, si nos puedes explicar cómo se llega al diagnóstico, qué pasos hay que seguir. Recuerden que la esclerosis múltiple es un diagnóstico que es con muchas herramientas. La parte más importante es lo que ustedes nos cuentan que les pasó. Por ejemplo, en este caso, los síntomas que tiene son síntomas muy comunes en pacientes con esclerosis. Sobre todo, si pensamos en una persona joven, donde probablemente el riesgo de que esto sea de un origen vascular como un infarto cerebral, pues son muy bajos, ¿no? No significa que no existan este tipo de casos en gente joven, pero es lo menos probable. Entonces, es uno de los diagnósticos que se tiene que excluir. Una vez que ustedes nos cuentan lo que les ha pasado, nosotros los exploramos. Y acuérdense que el cuerpo es un mapa exacto del cerebro. Entonces, si una mano está más débil, si un reflejo, que estos que les exploramos con el martillo de reflejos está alterado, si una parte del cuerpo no siente bien, nosotros nos podemos imaginar por qué parte del cerebro puede haber alguna lesión o de la médula. Si a partir de ahí nosotros establecemos la sospecha de que esto puede ser esclerosis múltiple, entonces lo siguiente es hacer estudios. Los criterios dicen que con que exista la sospecha de exploración física y un cuadro clínico característico se puede diagnosticar. Pero acuérdense que en países como los nuestros tenemos otras enfermedades aparte de la esclerosis múltiple, como la neuromielitis óptica o algo así incluso. Entonces, para hacer el diagnóstico, ya que establecimos la sospecha, el estudio que es de mayor utilidad es la resonancia magnética, porque con la resonancia podemos ver si efectivamente existen lesiones o no, y si son lesiones que son sugestivas de esclerosis múltiple o no, o pueden ser lesiones de algún otro tipo. A veces les hacemos más estudios, por ejemplo, como la punción lumbar. La punción lumbar no forma parte siempre de los criterios, eso es, primero estuvieron, luego los quitaron, apenas los volví a poner. Si en la resonancia magnética yo tengo alguna duda y pienso que las lesiones no son tan típicas o no se cumplen del todo los criterios por imagen, la punción lumbar no sé, porque si se detectan ahí las famosas bandas oligoclonales, puede ser que con eso completemos los criterios. O al revés, si las lesiones no son características, aparecen por otra cosa, andamos a estudiar muy bien ese líquido y nos puede decir, no, pues es una infección, o nos puede decir, no, pues es alguna otra cosa, ¿no? Entonces, otros estudios a veces no nos ayudan tanto para el diagnóstico, pero es tener como el mejor panorama. Por ejemplo, a muchos les han mandado a hacer los potenciales evocados, por ejemplo, o algún otro estudio probablemente por ahí, pero en general con el cuadro clínico, con la exploración física, con la resonancia magnética y en algunas ocasiones la punción lumbar es suficiente para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces, realmente esta persona que esté esperando el resultado o esté esperando que le hagan la resonancia magnética, pues con eso es con lo que puede ser que ya le den un diagnóstico definitivo, ¿no? Ahora, dice Betty Navarro, ¿podrían explicar los tipos de brotes, cómo se podrían sentir para poder identificarlos? Esto pregunta Betty Navarro y lo ligo con otra pregunta que es, ¿cómo sé
cuando el brote ya está apagado y lo que sigo sintiendo es una consecuencia del brote o es algo que ya no se me va a quitar? Ah, eso es súper complicado. O sea, si la pregunta es qué tipos de brotes, son muchos y por eso es que es tan difícil y por eso es que tienen que estar como muy alerta de los síntomas que puedan tener y a veces sí vale la pena que vayan a que los revisemos. Existen brotes de diferentes tipos, desde los brotes más comunes que son los de la neuritis óptica, donde se puede perder la visión, duele el ojo, hay manchas en el campo visual. Por ejemplo, esto que decían de la parálisis facial también puede ser un brote. La neuralgia del trigémino es poco común, pero también puede ser un brote. Déficit en la parte motora de alguna parte del cuerpo, eso también puede ser un brote. Que se deje de sentir alguna parte del cuerpo, se sienta un hormigueo también. Es decir, hay muchos tipos. O sea, por definición, un brote es todo síntoma nuevo que ustedes tengan y que dure más de 24 horas. O sea, si por ejemplo ahorita sentí como un piquete en una pierna y se me quitó y ya no me volvió a dar, eso no es un brote. Si tengo esta sensación de hormigueo en la pierna, ya pasaron 24 horas y no se me quita, no va y viene, entonces tengo que pensar que esto sea un brote. Ajá. Entonces, si existe la duda, si existe la sospecha, es mejor acudir a valoración a un servicio de urgencias. A veces nosotros les sugerimos que vayan con el neurólogo que los conoce un poco más. Yo sé que eso a veces es muy difícil, sobre todo a nivel institucional, que no siempre los evaluamos los mismos médicos, pero eso ayuda a veces porque de pronto cuando uno ya conoce muy bien a sus pacientes, ya sabemos, y desde que los vemos, entonces decimos, no, tú no caminabas así, ¿no? O tú hablabas diferente, y va, nos vamos dando cuenta que algo está pasando, pero no pasa siempre. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Identificar un síntoma, ¿no? Esto no pasaba, observarse en esas 24 horas, acudir a una valoración. Ahora, ¿cómo sabemos si eso ya se quedó o no? Los brotes regularmente no se resuelven de inmediato, ¿sí? Eventualmente, el tiempo de resolución es variado. Incluso hay pacientes a los cuales cuando tienen brote les ponemos los famosos bolos de metilprednisolona. Hay pacientes a los que no. A veces hay médicos que dicen es un brote muy suave, por ejemplo, tengo adormecida una mano, ¿no? Es un brote muy discapacitante, si no parece impactar demasiado en la vida de los pacientes, a veces se decide no ponerles metilprednisolona. Y de todas maneras, esos síntomas regularmente mejoran. Eso es difícil de saber. A veces el síntoma se instala muy rápido en el transcurso de horas o días y tarda en quitarse varias semanas. Incluso los brotes que son más severos, por ejemplo, brotes motores o brotes medulares o así, tardan semanas en empezar a mejorar. Los pacientes que tienen, por ejemplo, neuritis óptica, a veces empiezan a mejorar desde el tercer, cuarto bolo de metilprednisolona, pero todavía les lleva varias semanas terminar de resolverlo. Aquí lo importante es que ese síntoma no vuelva a empeorar, porque a veces les ponemos la metilprednisolona y ya se estabiliza, empieza a mejorar, pero luego otra vez viene un empeoramiento. En ese momento es importante, porque si detectamos que es un segundo brote o que es el mismo y que no lo estamos logrando contener con el medicamento, podemos utilizar algunas otras maniobras para poder pararlo, ¿no? Entonces, habitualmente cuando son brotes muy severos, sí hacemos una vigilancia mucho más estrecha, ¿no? Y entonces no hay un estudio que te diga ya terminó el brote y esto que te quedó ya es una secuela. No, no, no. Incluso, por ejemplo, no está indicado que ante la presencia de un brote se haga resonancia magnética, porque eso es a veces mucho la duda de los pacientes, ¿no? Es que tengo un brote, ¿me tengo que hacer una resonancia? No, la definición de brote es clínica y no está recomendado. Por ejemplo, si yo hoy te hago una resonancia, podemos ver una lesión que todavía esté un poco inflamada. Las lesiones cuando aparecen y están inflamadas, se pintan con el medio de contraste, pueden tardar hasta 8 semanas en que se borren. Y es a veces el paciente ya viene con la clínica ya resuelta, ya está mejor, ya casi no tiene síntomas y la lesión todavía se ve prendida, ¿sí? O sea, eso tiene que ver con los mecanismos, ¿no? Y lo que tarda en desinflamar todo ese proceso de la lesión. Entonces, no hay una forma de saber que el brote, si así se va a quedar o si es secular, es de predecirlo, ¿no? Ok. Qué bueno que dices esto porque se liga muy bien con la siguiente pregunta que dice Luis Arellano. He leído que las infecciones nos pueden provocar lesiones nuevas y por ende un brote. Y Betty comentaba, me dio COVID en mayo y en junio que me hice la resonancia salió una lesión activa. ¿Puede estar ligado? Hay mucha controversia en eso, porque regularmente los procesos infecciosos, por ejemplo, las gripas, las infecciones urinarias, a veces uno no sabe que tiene una infección urinaria porque no tiene síntomas. Si te haces un examen de orina y resulta que lo tienes. Pueden ocasionar una cosa que es un pseudobrote o una exacerbación. Es decir,
Yo hace 5 años tuve un brote que me dejó adormecida la pierna, ¿no? Hoy la siento otra vez adormecida, o sea, es un síntoma que yo ya había tenido, no es algo nuevo, no es tan intenso como lo que me pasó hace algunos años. Y cuando mi neurólogo me revisa, me dice, no es un brote tan claro, hacemos estudios y vemos que hay algún proceso infeccioso, se resuelve el proceso infeccioso y mejora. A veces eso es muy importante. Ante la presencia de infecciones suceden estas exacerbaciones, que no es igual brotes, se llaman pseudobrotes justamente, ajá, porque parecen, pero la característica habitual es esa, que son síntomas que ya habían tenido en algún momento previamente, que a lo mejor van y vienen, hay días buenos, hay días malos con las secuelas de estos brotes, pero ante la presencia de alguna infección sucede. Ahora, que todos los procesos infecciosos ocasionen una lesión nueva o una recaída, eso no es necesariamente cierto, porque si no, en cada gripa, en cada diarrea o en cada situación existiría. Los pacientes, por ejemplo, especialmente con COVID, se hicieron muchos estudios para ver qué estaba pasando con los pacientes de esclerosis múltiple, porque al principio no sabíamos nada. Incluso muchos pacientes dejaron de aplicarse el medicamento porque dijeron, no, algunos medicamentos bajan las defensas, que se suspendan. O algunos pacientes no iniciaban tratamiento porque no sabíamos qué era lo que pasaba con el tema del COVID. Y entonces pensábamos que era un riesgo. Conforme fuimos aprendiendo, nos dimos cuenta de que no, de que los pacientes tenían que seguir su tratamiento normal, de que los pacientes tenían que iniciar su medicamento de modo normal. Y no todos los pacientes que tuvieron COVID tuvieron recaídas por esclerosis múltiple, recaídas clínicas y tampoco en el seguimiento en las resonancias. Entonces, puede que esté ligado, es una probabilidad, o sea, no hay una certeza absoluta en eso. Pero aquí lo que es importante es que si tiene un medicamento que en teoría está siendo eficiente, sin importar eso, es importante considerar que tal vez es que la enfermedad le está ganando al medicamento, ¿no? Pero nada más, por favor, ¿puedes repetir? Porque otra de las preguntas era ¿qué es un pseudobrote? Entonces, pseudobrotes son... Ay, perdón. Pseudobrote es algo, valga la expresión, es algo que parece un brote, pero realmente no lo es. Entonces, la definición es que son síntomas que habitualmente existen, ya existían antes, y la característica aquí es que se presentan cuando existe un proceso infeccioso o incluso fiebre. Entonces, no es raro que un paciente tenga COVID, infección de vías respiratorias, infección de vías urinarias o alguna cosa, y reaparece algún síntoma que ya se había presentado por esclerosis múltiple. Si es un síntoma nuevo, hay que tener cuidado, entonces sí puede ser un brote. Entonces es muy importante, ¿no? En algunos artículos lo ponen igual como exacerbación o pseudobrote, ¿no? Exacerbación porque es un síntoma que ya existía, que nada más está exacerbado, pero no es algo nuevo, ¿no? Ok, sería un poquito como el fenómeno de Hutov. Algo parecido, exactamente, o sea que ante el calor, en este caso es por ejemplo por la fiebre o por el proceso inmunológico que el organismo lleva para defendernos del bicho que nos está atacando en ese momento, se presenta este proceso nuevamente y empeoran los síntomas, es similar a lo que pasa con el fenómeno de Utov. Lo que pasa es que el fenómeno de Utov, cuando primero se describió, fue específicamente con las neuritis ópticas, ¿no? Pero sucede, por ejemplo, para prácticamente cualquier síntoma. Ok. Luego, Josué Israel Sánchez dice, a mí me duele el cerebelo antes de cada brote. ¿Esto es posible? El cerebelo no duele. Yo creo que se refiere como la parte baja de la cabeza, como la parte occipital. Eso puede ser. Muchos pacientes refieren una sensación más que de dolor, como de pesantez, ¿no? O sea, como que pesa mucho, de opresión en la parte occipital de la cabeza, en la parte baja, en el cuello, por ejemplo, ¿no? Depende, no todos los pacientes lo presentan, no, algunos ya saben que puede anticiparles un brote, depende del tipo de brote, pero no es una característica específica. Ok. Luego, José Cristo García nos dice, tengo 13 años de esclerosis múltiple. Tenía tratamiento con teriflunomida, eh, pero desde mayo de este año no la tomo porque tengo que viajar a Monterrey, al hospital, y realizarme una resonancia. Tengo dolor insoportable en ambas piernas y manos, así como tartamudeo para hablar y estallar para caminar. Uso bastón y silla de ruedas. ¿Qué pasa si dejo de tomar el medicamento? Si se deja de tomar el medicamento, depende cuál sea. En este caso es mira, la teriflunomida es un medicamento que si se suspende, como la mayoría, pierde el efecto en algunas semanas, ¿sí? Hay otros medicamentos, por ejemplo, como el fingolimod o como el natalizumab, que tienen el inconveniente de que cuando se suspende el medicamento, no solo la enfermedad se puede reactivar, sino que hace un efecto de rebote. Entonces, no es adecuado que los pacientes suspendan el tratamiento sin hacer como la consulta con el médico.
A veces cuando es una razón de que no les están surtiendo el medicamento, de que el seguro no se los está dando, o porque los vamos a cambiar a otro medicamento, o porque tienen alguna reacción adversa, podemos hacer alguna maniobra ahí como de puente para esto no pasa, porque lo que estamos viendo es eso, se suspendió el medicamento y reaparecen los síntomas y probablemente está empeorando la enfermedad, pero eso es porque ya no tiene el efecto deseado, porque se suspendió desde hace varios meses, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con la suspensión de los medicamentos. Y también, bueno, va ligada a Néstor. Él dice, yo estoy en Canadá y me están aplicando Tisabri, pero tengo que ir a México durante 2 meses, igual que 2 meses suspende el Es lo tratamiento. mismo, ese es el riesgo. En teoría, con el natalizumab, los rebotes están documentados que suceden a partir del tercer mes de que se suspende, pero hay casos en los que sucede a partir del segundo mes. Entonces, habitualmente cuando es un viaje planeado, les sugerimos que vean la forma de que a donde vayan se les pueda aplicar medicamento, porque específicamente, les repito, con fingolimod y con natalizumab, sí existe el riesgo de rebote. Entonces, sí deben de tener mucho cuidado, ¿no? Después, Luis Arellano dice, si el natalizumab, como entiendo que apuestan otros tratamientos considerados de alta eficacia, no solo a frenar el avance de la enfermedad, sino a restaurar los daños y la discapacidad adquirida que tenía hace un año que me diagnosticaron, como la ataxia. Su pregunta es, ¿también podría restaurar las lesiones en médula y cerebro que me provocan el dolor neuropático que tengo en piernas y que es de tipo ardoroso y la red muscular que también tengo en piernas? No todos los medicamentos, vamos, a ver, voy de nuevo. Hay medicamentos que cuando se probaron, lo que buscábamos o lo que se buscaba que pasara era que no hubieran lesiones nuevas, que no hubieran recaídas nuevas y que no empeoraran en la escala de discapacidad. Después aparecieron medicamentos de alta eficacia, justamente como el natalizumab y otros como el alemtuzumab, etcétera, que además agregaron un nuevo endpoint, que es la mejoría de la discapacidad presente. El natalizumab no lo hizo en sus estudios clínicos con los que se aprobó, pero en los estudios de vida real se empezó a hacer ese análisis y se vio que sí había un porcentaje de pacientes que podían mejorar algo de eso. Ahora, regularmente no es algo que les ofrezcamos todavía, porque el porcentaje de pacientes que mejoran es bajo. Entonces, con la mayoría de los medicamentos. Eso es que habitualmente no se los decimos porque si el objetivo es parar la enfermedad, cualquier cosa adicional como la mejoría es una gran ganancia. Pero si nosotros decimos si no mejoran, es un tema de como que se defrauda una expectativa, ¿no? Entonces, aquí el tema de la mejora depende no solamente del medicamento, depende de otras cosas, depende de un esquema de meditación intenso, que es muy importante. El manejo del dolor, el manejo de la espasticidad no tiene tanto beneficio muchas veces con los médicos. Y el beneficio mayor puede ser con manejos sintomáticos. Hay medicamentos específicos que les podemos dar para mejorar esos síntomas, pero la rehabilitación es lo que más les puede dar. Qué bueno que dijiste ahorita esto de rehabilitación. Estaba tratando de encontrar la pregunta porque hay otra pregunta del ejercicio. ¿Se debe de Sí, realizar ejercicio, no? ¿Cada sí, todo cuándo? el ¿Qué tiempo. tipo de ejercicio? El ejercicio por sí mismo mejora porque las sustancias que se secretan cuando nosotros hacemos ejercicio, bueno, los que hacen ejercicio, son sustancias que hacen que el sistema inmunológico cambie, solito se modula y hace que el sistema inmunológico entre en una fase antiinflamatoria. En sí mismo, el ejercicio ya es una buena aportación para modificar la esclerosis múltiple y además para mejorar los síntomas que ya se tenía. Adicional, por ejemplo, el esquema es variable, o sea, ahí sí depende. Se les sugiere que sea un ejercicio que les guste, que cada quien disfrute ese momento, porque además eso también está ligado, se genera una rutina y a que lo sigan haciendo. Independientemente de eso, la rehabilitación es un espacio que es mucho más enfocado a trabajar ciertos aspectos específicos, la espasticidad, la fuerza, el dolor, o sea, ahí va más dirigido y se utilizan otras maniobras que pueden ser más pasivas, es decir, a veces los rehabilitadores nos ponen ultrasonido, nos dan terapia de corrientes, nos pueden hacer maniobras ellos mismos de manera mecánica, es decir, hay muchas otras cosas, pero el ejercicio sí está recomendado y lo ideal es que sea un ejercicio vigilado. Por ahí hay algunos que se hicieron, creo que tenemos algunos con algunos fisioterapeutas que explican muy bien cómo se sugiere que se haga. Ahora, lo ideal es que el ejercicio sea un medicamento, sea individualizado. Entonces, la mejor idea sería que fueran evaluados por un médico rehabilitador
que haga una valoración y que en conjunto se decida un buen esquema de ejercicio que les sirva, que les sea útil y que les guste. Ana Laura Cortés pregunta, tratamiento con ocrelizumab. Mi última aplicación fue en abril. No se me aplicó la dosis de octubre porque deseo embarazarme. No he logrado quedar embarazada y estoy miento. Han aumentado mi vértigo, pero no he tenido brotes. ¿Qué recomendación pudiera darme? No, ahí no me atrevería yo a hacer una recomendación porque se tiene que dar el caso en particular. Hay que ver de qué tipo de enfermedad viene, si era una enfermedad muy activa o no lo era. Si, insisto, a veces cuando suspensiones de tratamiento por diferentes causas, incluyendo el embarazo, se puede hacer alguna especie como de terapia de puente para que puedan seguir esperando, para que se pueda el tiempo, pues, ¿no? Y no vayan a tener algún dato de actividad. El efecto de los medicamentos como el ocrelizumab en algunos pacientes puede ser un poco más prolongado, ¿sí? El esquema real es que sea cada 6 meses, pero el efecto biológico puede durar un poco más, sin embargo, eso no pasa siempre y no está autorizado hasta el día de hoy más que se aplique así, en tema de cada 6 meses. Entonces, yo ahí no me atrevería a dar nada más que su neurólogo que la está tratando, porque hay que ver el historial de qué tipo de enfermedad viene. Pero has dado, ay, se me fue, algo puente, terapia puente, o Ajá. ¿eso a qué se refiere? A que a veces cuando cuando los pacientes se quedan sin medicamento no están recibiendo tratamiento por la razón que sea, podemos evaluar cada caso en particular y podemos ver si mientras podemos dar algún otro medicamento en efecto relativamente corto, por decirlo así, ¿no? Para que logremos llegar al siguiente medicamento o en lo que les surten, lo que sea que pase, ¿no? Pero eso actúa de manera personalizada. Luego, Eric Lisiaga. Ujú. Yo tengo 5 años que me diagnosticaron. Primero tomé interferón de 8 millones y tuve muchos brotes. Después de 1 año y medio me cambiaron a natalizumab y voy bien. Voy en la dosis número 40, solo que siento una rigidez fuerte en las piernas. Ya me pusieron toxina botulínica 2 veces y hasta doble y nada. ¿Esto es por la enfermedad? ¿Algo que se puede Sí, hacer? es muy probable. Digo, ahí también habría que revisar bien el historial de cómo han sido las recaídas y de qué tantas lesiones tiene, sobre todo en la médula. Pero lo más sí sea una espasticidad debido a la enfermedad. La toxina ayuda mucho. Aquí no hay que desesperarse porque a veces les ponemos toxina una vez, no mejoran del todo y esperan. Y la verdad es que no. El efecto de la toxina es disminuir el tono muscular específicamente en los músculos en los que se pone. Entonces, existen algunos sistemas que están estandarizados para los pacientes, pero habitualmente después de la primera vez que les ponemos, vemos qué tanto funcionó y podemos modificar el esquema y decir, la próxima vez te pongo más en este músculo, en otro, etcétera, ¿no? O definitivamente más dosis o una cosa similar. El efecto aquí, lo importante de la aplicación de la toxina es que el beneficio no es por sí mismo. El beneficio es porque los pacientes a veces tienen tanta espasticidad que no pueden hacer ejercicio y no pueden hacer rehabilitación y tienen mucho dolor. Si les ponemos toxina, el objetivo es que después de semanas, más o menos tarda un par de semanas en empezar a sentir el efecto. Ahí, entonces los pacientes deben empezar a hacer con mayor énfasis la rehabilitación, ya que los músculos permiten hacer el ejercicio. Tal es que ahí los pacientes se claven muchísimo haciendo mucho ejercicio, mucha rehabilitación y probablemente va a regresar algo de esa espasticidad. Le van a volver a poner toxina, el efecto es exactamente el mismo, hay que volver a hacer rehabilitación y conforme van pasando las aplicaciones se va logrando el beneficio. Entonces, eso es muy importante porque tengo pacientes que me dicen, no, pues es que a mí ya me han puesto toxina y no mejoré completamente, se la ponen. Tenemos que entender cómo es que funciona. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y el mejor tratamiento para la espasticidad es la rehabilitación. Hay también medicamentos que sirven mucho para la espasticidad. Entonces, se busca ahí como el tratamiento sintomático de la mano de la Ok. rehabilitación. Después, bueno, decirles, veo que hay un montón de mensajes en el chat, entonces, pues si tienen más preguntas, ahí síganlas poniendo y ahorita que terminemos con las que leemos lo que haya en el chat. Y Nara Ramírez dice, ¿existe mayor beneficio, perjuicio si se fuma marihuana en vez de tabaco? ¿Qué pruebas o estudios hay al respecto sobre beneficios, perjuicios del empleo de marihuana o su activo? Realmente esta pregunta surge a raíz de síntomas que atravesé en el pasado, en donde me atrevía con marihuana para relajarme y como auxiliar para conciliar el sueño. Quisiera su opinión al respecto.
Aquí de lo que existe mayor evidencia es del uso del cannabidiol y de los derivados de la marihuana, el CBD y todo esto, ¿no? Sí se están corriendo, de hecho, algunos estudios en los cuales se ha visto que puede existir un beneficio en pacientes con dolor crónico con espasticidad por esclerosis múltiple. Entonces, aquí lo ideal es que sí sea bajo una prescripción médica, porque además otro gran que tenemos es que cuando todo esto empezó a ponerse de moda, de repente los pacientes llegaban y me decían, es que estoy usando aceite de cannabis. ¿A qué dosis? No, no sé. Es que me dieron un frasquito y que cuántas gotas. Y ese es un problema, que no estaba como del todo regulado. Y de repente uno veía, le aparecía a uno en Facebook el letrerito de compre su cannabidiol, ¿no? Entonces se hizo poco serio y es como hasta cierto punto riesgoso, ¿no? Entonces, aquí la sugerencia es que todo esto, a veces, incluso habemos muchos neurólogos, yo en particular, por ejemplo, que sí entendemos cómo funciona y que sí sabemos que existe una indicación en particular, ¿sí? Pero sí tiene que ir como muy de la mano para esto, o sea, que es como lo que hacemos con esclerosis múltiple, ir de la mano como con más especialistas a veces, ¿sabes? Los especialistas en dolor, que son algunos anestesiólogos, lo manejan un poco mejor justamente para ese tratamiento. Entonces, aquí lo ideal es que sea así como tal serio. El fumar marihuana, ¿no? Vuelve un poco a lo mismo, ¿no? No tiene evidencia de que realmente sea de utilidad. Claro que mejora de manera transitoria algunos de los síntomas, ¿no? Pero como tal en el largo plazo no es hasta el día de hoy una recomendación, ¿no?